y el pan que es Jesucristo. A todos, la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Jesucristo viene muy pronto. El reloj científico que han puesto allá en el Brasil está llegando a su hora. El científico, ¿sí? Más o menos, creo que si no me equivoco, 2027, 2028 es la fecha que ellos dicen que el mundo va a colapsar, ¿sí? Pero nosotros sabemos que nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Nosotros sabemos que Jesús es el que es el dueño, el que sabe. Él sabe los momentos, Él conoce los tiempos, pero sí como iglesia nosotros tenemos que proclamar el evangelio, tenemos que compartir de Él. Así que yo en esta mañana quiero compartirte qué libros estamos estudiando. El libro de Gálatas, y saben, es un libro precioso, es un libro que hace arder nuestro corazón porque es la defensa del verdadero evangelio. Y tanto nosotros tenemos que leer y estudiar la palabra. ¿Saben por qué? Porque el engaño se va a multiplicar en estos tiempos. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre amado, Señor, bendecimos, Señor, este tiempo y te pedimos, Señor, que la palabra penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Desllavea puerta de cárceles, desllavea, Señor Jesús, todo aquello, Señor, que está impidiendo que tu Espíritu Santo fluya con poder, que caiga fortalezas mentales por tu palabra en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pastor estuvo hablando vez pasada en defensa del verdadero evangelio y dio la introducción y estaba dando la introducción del libro de Gálatas. Ya dimos las dos partes y hoy yo quiero seguir sobre las características de un verdadero evangelio. Y hoy solamente quiero hablarte de 3 características, ¿sí? Que estuve viendo en esta parte, en esta porción que me toca predicar. 3 características sobre el verdadero evangelio que te va a ayudar a vos a poder ver, discernir realmente si lo que vos estás tomando de Cristo realmente tiene el efecto que tiene que tener. Y donde vos escuches, ¿sí? En todo lugar donde vos escuches la palabra, vos puedas ver y discernir los resultados. ¿Por qué? Porque todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. Y nosotros necesitamos ver los frutos para discernir qué tipo de árbol. Ahí, si pueden pasarme un poco la imagen del árbol, ¿sí? Miren un poco la diferencia de un árbol bueno y un árbol malo. El árbol malo desde la raíz obviamente está mal, no tiene vida, está seco. Y el árbol bueno sí o sí da buenos frutos, produce frutos, ¿sí? Cuando la palabra buena entra en nuestro corazón, nosotros vamos a producir buenos frutos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, 4 al 5. Mateo 24, 4 al 5, lo que va a pasar en estos últimos tiempos y cómo vamos a ver el engaño multiplicarse. La palabra de Dios dice que el engaño se va a multiplicar en estos últimos tiempos. En la palabra del Señor dice que muchos van a ser engañados, que se van a levantar falsos cristos, que van a predicar un evangelio que parece, pero no es. Van a predicar con milagros, con prodigios, con señales. ¿Y saben qué? Nos van a jugar por los sentidos. Y vos vas a decir, ¿cómo esa persona hace milagros? ¿Cómo se mueven prodigios? ¿Cómo hace señales? Y va a ser falso. Pero ¿cómo lo vamos a discernir nosotros?
vamos a discernirlos por la verdad. Si pueden poner Mateo 24, hace rato ya estaba esperando. Mateo 24, 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Ese es el plan del enemigo. Hay un plan de engaño y nosotros tenemos que saber discernir. Así que vamos en el libro de Gálatas, a lo nuestro ahora. Gálatas 11 al 23. Gálatas 11 al 23. 1, 11 al 23. Dice la palabra de Dios. Gálatas 1, 11 al 23. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Siguiente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo y al hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. La fe que en otro tiempo asolaba, ahora nos predica, dice. Y glorificaban a Dios en mí. Qué impresionante lo que Dios hizo con Pablo. Él tuvo una conversión total, una conversión genuina. Pero quiero ir ahora al versículo 11 y 12. Y la primera característica que quiero que puedan anotar y tener en sus mentes. Primeramente, mi evangelio, el evangelio, no tiene origen en el hombre, sino es por revelación de Jesucristo. El verdadero evangelio no tiene origen en ningún hombre, sino es por revelación de Jesucristo. Miren lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y qué tremendo poder entender esto, porque hay falsos maestros que se levantan y engañan a muchos. Hay falsos maestros que están ahí predicando un evangelio que ellos dicen que recibieron por revelación, que el Espíritu le dijo, que un ángel del cielo bajó y les dijo. La palabra de Dios aquí en Gálatas dice, más en el versículo 8, más aún,
nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema. Si alguien te anuncia un evangelio diferente, es maldición. No lo escuches. Si alguien dice, pero un ángel del cielo se bajó y le entregó este mensaje, es falso. Porque el mensaje, ¿dónde está? En la palabra. Y es según Dios. Dios inspiró a los santos hombres para que escribiese la palabra de Dios. Y esta palabra es inspirada por Dios. Pablo conocía impresionantemente el Antiguo Testamento. Pablo, que era una persona, dice, que asolaba a la iglesia de Dios. Asolaba. Que fue testigo de la muerte de Esteban. Que permitió que Esteban fuese apedreado. Vio cómo eran torturados y él estaba ahí para aplaudir. Y él dice, yo conozco todo el Antiguo Testamento y fui celoso de la ley. Yo era celoso y yo no quería que nadie pase sobre la ley. Solamente Jesús pudo revelarme el verdadero evangelio. Nadie podía conmigo. Él era como un monstruo. Cuando alguien le veía temblaba porque tenía una autoridad. Y él era celoso para que se cumpliese la ley al pie de la letra. Y dice la palabra de Dios que él se entregó a Cristo. Un día, cuando fue a Damasco, Cristo mismo se le apareció. Y le habló y le dijo, Pablo, ¿por qué estás dando coces contra el aguijón? Estás, Pablo, predicando en el bando contrario. Estás predicando al revés. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué hago, Señor? Jesús se le reveló. Él pudo ver la luz. Le dejó ciego para que aprenda, Pablo, ¿verdad? A sentirse, a entender de que solamente Dios puede dar, puede quitar. Para que Pablo se sienta vulnerable y entienda de que su vista, su cuerpo, su vida pertenece a Cristo. Después de 3 días envió una persona para que le devolviera la vista, pero él se quedó ciego. Dice la palabra de Dios que él recibió el evangelio no según hombre. Él recibió el evangelio según Dios. El verdadero evangelio proviene de Dios. Hay gente que habla y dice que el verdadero evangelio proviene una parte de Dios, o sea, la gracia proviene una parte de Dios y otra parte depende de tus obras. Estuve escuchando hace poco una predicadora muy famosa y era muy simpático lo que puso, ¿verdad? Dice, la gracia 60%, 40% tus obras. Yo, ¿qué? ¿Y cuánta gente le escucha? ¿Cuántos seguidores tiene? Yo dije, Dios mío, la primera parte que escuché ya es una herejía. Y la gente aplaude. Quiere decir que la gente no tiene la palabra. Señores, la gracia y el regalo de Dios no depende de nuestras obras. Nuestra salvación proviene de Dios. El cambio proviene de Dios. La transformación proviene de Dios. Nosotros no tenemos mérito alguno. ¿O vos tenés mérito por lo que Cristo hizo? Nada. Jesús nos cambió. Jesús nos transformó. Nadie pudo hacer nada con nosotros. No teníamos remedio, señores. Pensá en lo que eras antes. No había, si te hablaba toda la gente, no iba a escuchar.
Si estudiabas y tenías 20,000 títulos, no importaba eso. ¿Quién cambió tu vida? Jesucristo. Decí conmigo, Jesús cambió mi vida. Amén. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que entender que solamente Cristo puede cambiar, puede transformar. Y si yo le predico a Cristo, Cristo hará la obra. No soy yo el que hace la obra. No soy yo el que voy a transformar a otros. No soy yo. Yo lo que tengo que hacer es predicar el evangelio, anunciar el evangelio y permitir que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Saben qué? Desde el principio, el enemigo quiso distorsionar el evangelio y quiso distorsionar la palabra que viene de Dios. Miren lo que dice en Génesis 3, 1 al 6. Vamos a leer Génesis 3, 1 primeramente y después dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios te habló y te dio esa palabra. Continuamente el enemigo viene con esto. Va a querer decirte: esa palabra te dieron. No es tanto así. No es real. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, y escúchenme bien aquí, que la base de nuestra creencia es la palabra de Dios. Y nosotros no hay otra base. La palabra de Dios. Hay otras religiones por ahí que tienen otras bases. Por eso es que vos no podés decir el evangelio es igual a los ídolos. Porque los ídolos tienen otras bases. Ellos tienen la palabra de Dios que dice que algunas partes son fábulas y tienen la tradición. Hermano y hermana, por eso que el evangelio no se mezcla con los ídolos. Algunos dicen, son hermanos también porque creen en Cristo. Si creyeran en Cristo, seguirían solamente a Cristo y serían monoteístas. Nosotros somos monoteístas, creemos en Cristo. Ellos son politeístas, creen en muchos dioses. ¿Me entienden? Por eso yo no entiendo cómo hay pastores que se mezclan con el Vaticano. Eso es ecumenismo. Y mezclándose con el Vaticano quieren venir a predicarte a vos un evangelio falso. Yo te pido que vos puedas entender, porque muchas veces hay milagros allá, ¡ay, me voy a ir! Hay milagros. Dice la palabra del Señor que a muchos engañarán porque no conocen la palabra de Dios. Y en el internet hay muchísimos engañadores ahora. ¿Qué tiene que ver Dios con los ídolos? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No puede mezclarse, dice la palabra de Dios. No puede mezclarse, hermanos. Así que nosotros tenemos que discernir esto. Esto fue en Génesis y va a ser así desde siempre. Así que lo primero, el evangelio no tiene origen en el hombre, sino es por revelación de Jesucristo. ¿Y qué es revelación? Hay un velo que tiene que salir. Revelación es quitar el velo. Por eso que no le podés juzgar a una persona que le estás explicando y no entiende. Lo que tenés que hacer es orar por esa persona para que le salga el velo. Porque al no entender, no entiende. Quiero contar mi testimonio. Yo recuerdo que antes
Ya va a llegar toda la fecha. 8 de diciembre yo me iba con toda mi familia. Allá junto, ¿saben dónde? ¿Verdad? Nos esforzábamos. Ay, ¿para qué? ¿Verdad? Y recuerdo que una persona me habló y me dijo a mí, vení un poco, veo que vos sos más entendida. Te voy a explicar. Salmo 115. La palabra del Señor dice, tiene ojos, mas no ven. Tiene boca, mas no hablan. Tiene oídos, mas no escuchan. Y tales son los que le siguen y los que se postran ante ellos. Son como ellos. Si vos te vas junto a esa muñeca, vas a ser como esa muñeca. Vas a tener ojo y no vas a ver. Vas a tener oído y no vas a escuchar. Vas a tener boca y no vas a poder hablar. Me dijo, tan bien me explicó. ¿Y sabe que yo le dije? Igual nomás. Igual nomás yo me voy. ¿Y por qué? Me dijo, ¿y por qué me gusta y me voy? ¿Qué es eso? Un velo gigante, pero de lo más oscuro, no sé. ¿Cómo no entendía, hermanos? ¿Cómo no entendíamos? Porque la revelación viene. ¿De dónde? De nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. Mi testimonio de vida nadie puede refutar. ¿Por qué? Porque, 2, el verdadero evangelio da resultados tangibles. Otra vez te digo, el verdadero evangelio da resultados tangibles. ¿Y qué es el verdadero evangelio? Vengo a Cristo porque Él puede cambiar mi vida, porque Él llena mi alma, porque Él es mi Dios y yo soy pecador. Miren lo que dice Pablo. En el versículo 14 y 15 dice, en el 13, vamos a ver el 13, dice 13 al 15. Miren lo que dice. Gálatas 1, 13 al 15. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era el testimonio de Pablo. Y miren, y en el judaísmo aventajaba, dice, a muchos de mis contemporáneos en mi nación y siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ese era Pablo. Miren el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo tuvo un verdadero cambio, una verdadera transformación. En el evangelio que él recibió, la palabra, la revelación de Cristo, se dio el resultado, señores. Y se tiene que ver el resultado en nuestras vidas. Y yo quiero decirte algo, que ese verdadero evangelio realmente tiene que transformar tu ser. Porque cuando el evangelio entra en nuestros corazones, ¿saben qué? Cambiamos. ¿Cuántos han cambiado? ¿Cuántos han sido transformados? Yo quiero que pueda pasar Tami y vamos a ver Tami para contar su testimonio rapidito en 5 minutos. Así que Tami, ¿qué hizo Dios contigo? ¿Cómo eras antes y qué hizo Dios contigo ahora? Buen día, iglesia. Bueno, ¿qué les cuento? Realmente el Señor transformó mi vida de inicio a fin en un encuentro que tuve con Él hace 8 años aproximadamente, en donde podría hablarles acerca de mis malos hábitos, pero creo que todos somos conocedores de los malos hábitos de cada uno de nosotros. Y realmente lo que el Señor transformó en mi vida
fue ese encuentro cara a cara en donde los velos fueron rasgados, por más de que ya me habían predicado de Cristo, ya me habían hablado de Él. Mi mamá incontables noches doblaba rodillas por mi vida, pero llegó un momento en donde yo pude ver a Jesús, donde Él se encontró conmigo y rasgó los velos de mi espíritu para que pueda verlo cara a cara. Él arrancó de mi corazón toda orfandad, toda comparación, porque podría decirles que me sacó de los hábitos y los vicios, claramente, pero como una consecuencia de un encuentro con Él. Porque llenó mi corazón de tal manera que me di cuenta que el mundo no me llenaba, que el mundo no podía realmente posicionarme o darme aquello que estaba buscando. Porque somos seres eternos, seres que buscamos constantemente estar ministrados en nuestro espíritu. Muchas veces elegimos malos caminos por un desconocimiento, por una ignorancia, pero cuando Cristo se muestra en nuestras vidas, podemos realmente ser llenos de su presencia. Y Él me hizo libre de muchos hábitos, del alcohol, de las drogas, de una vida muy desordenada, muy indisciplinada, de una rebeldía hacia mis padres de una manera impresionante, de una vida de autosuficiencia y aparente independencia, pero realmente era un corazón tan alejado, tan duro, tan difícil de tratar, porque nadie podía tratar conmigo. Les cuento, estuve en 6 colegios porque me portaba muy mal, me echaban de todos lados, verdaderamente les digo, era un conflicto tras conflicto. Nadie había que podía entender lo que pasaba en mi corazón, ni yo mismo. Hasta que hace 8 años, en un encuentro en el quincho de mi casa, me acuerdo leyendo la palabra, leyendo el libro de Romanos, me acuerdo que fue tal la convicción que recibí en mi corazón que el Señor se encontró esa noche conmigo. Y fue tan radical la conversión que tuve que desde ahí no paré hasta ahora. Pero realmente lo único que hoy pueda hablarles a ustedes es Jesucristo. No es ninguna obra, no es haber estudiado afuera, no es haber hecho nada, no es ningún título. Lo único que hoy puede hacer que yo pueda pararme y decirles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es Él mismo. La obra que ustedes ven en mí hoy es solamente su gracia. Todo lo bueno que vean en mí es de Cristo. Y todo lo malo que puedan ver en mí es lo que está siendo procesado. Es mío. Amén. Entonces, todo para la gloria del Señor. Un ratito también. Si alguien viene y te predica un evangelio diferente y parece con milagros, prodigios y señales, ¿le creerías? ¿Y por qué no? Realmente es poder ver a dónde apuntan estos milagros y estas señales. Como leía la pastora recién, Mateo 24, muchos van a venir y van a hacer señales, prodigios, maravillas. Vamos a ver incluso muchas cuestiones espirituales. Pero realmente, si esos milagros y esas señales no apuntan a Cristo y no le dan la gloria a Cristo, realmente, fíjense, analicen, como dice la palabra, prueben el Espíritu, vean, disciernan, porque no todo lo que se ve que es aparentemente bueno proviene del Señor. Y es un método de engaño que el enemigo va a utilizar fuertemente. Y nosotros necesitamos aprender a discernir. Si vemos estas señales, si vemos que vienen de personas con testimonio que predican a Cristo y apuntan a Cristo, gloria al Señor. De lo contrario, no nos dejemos maravillar por eso, porque es algo muy puntilloso, es un engaño muy fuerte y necesitamos nosotros, más que buscar señales y milagros, buscar un arrepentimiento genuino en el corazón de las personas. Ese cambio es el mayor milagro que podemos tener. Amén. Gracias, gracias. Y realmente podemos ver el cambio en la vida de Tami, ¿verdad? Comparado a lo que hizo ella. Así que le llamo un poco un ratito a Neri, y está con su hija. Neri, ¿qué hizo Dios contigo? ¿Cómo vos eras antes? Un poquitito contarle a la congregación cómo vos eras antes y qué hizo Dios contigo. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Bueno, yo realmente siempre cuento mi testimonio y siempre yo en la vida tuve todo. Como jóvenes muchas veces la sociedad te dice tenés que tener y hacer esto y aquello y ahí vas a ser feliz.
Sin embargo, yo siempre, mis padres me brindaron todo, siempre tuve recursos, siempre tuve una buena camioneta, plata en el bolsillo, mujeres, buscaba aquí, allá, buscaba algo que me sacie el alcohol, la farra. Y yo fui jugador de fútbol profesional hasta el 2013, estuve por 7 años en Cerro Porteño, después llegué a la primera 2 años y medio, llegué a jugar en la reserva, y así estuve en varios planteles. Y yo, cuando en lo último que estaba antes de conocerle a Cristo, yo empezaba a farrear todos los viernes y sábado, viernes y sábado. Yo salía solo en la camioneta y había veces que yo me despertaba en mi cama y yo decía, ¿cómo llegué hasta acá? Hasta que un día dije, realmente, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Porque nada de lo que la gente me dijo que haga y tenga sació mi vida y mi corazón. Nada de lo que la gente me decía, hace esto para ser completo, llenaba mi corazón, porque llegaba a mi habitación, me sentía solo, me sentía vacío, porque yo era muy egocéntrico en el sentido, yo quiero esto, dame esto, dame a mí, dame. Todo era dame, hasta que un día realmente le entregué mi vida a Cristo, y no fue que dije, no voy a la iglesia, voy a cambiar mi vida. No, sinceramente me fui con un corazón abierto y dije, Señor, ¿qué hay más? Porque yo ya había escuchado, pero así como decía Tami, no había ese arrepentimiento ni ese encuentro de Cristo conmigo. Yo el encuentro que tuve con Cristo fue un día a la medianoche, justamente en el garaje de mi casa. Yo decía muchas veces, no, esos cristianos se emocionan y empiezan a hablar como en lengua ahí, porque le escucha al otro y empieza a repetir que esto, aquello. Y yo un día, justamente después de un culto y después de cenar con unos amigos ahí de la iglesia, yo venía tan feliz, tan gozoso, cosa que nunca lo había sentido ni experimentado. Y cuando me iba en el camino fue como una película que se me pasó, todas las cosas que yo hacía e hice que no le agradaban a Dios. Y yo podía sentir que Él me estaba limpiando, lavando y perdonando. Llegué a mi casa, me acuerdo, yo le quería llamar a las personas que le conocía de la iglesia, porque vos a otra persona le contáis y te va a decir, no, estás loco, ¿verdad? Pero sin embargo, yo ya quería contar y llegué al garaje de mi casa y empecé a llorar como un bebé. No solo de lágrimas, sino que literal lloraba y lloraba, pero había un gozo que nunca había sentido en mi vida ni en mi corazón. Ese vacío realmente estaba siendo lleno. Yo le decía, gracias, Señor, gracias. Hasta que tuve una experiencia que siempre cuando me vibraba la boca y empecé a sentir un fuego acá. Un fuego que vino hasta acá y después volvió a subir, y esto empezó a temblar tanto que escuché la voz del Espíritu. Hoy entiendo que me decía, soltate, me dijo. Y yo lo único que empecé a decir, empecé a orar en lengua y yo me escuchaba. Yo decía, no puedo creer, ¿verdad? Me está pasando a mí. Y ahí fue como que Dios me dio una cachetada con amor de decirme, esto es sincero, esto es de verdad, yo te amo y yo quiero algo nuevo para tu vida. Y desde ese día mi vida nunca más pudo ser igual. Yo recuerdo que justamente ayer estuvimos recorriendo la pista y estuve compartiendo mi testimonio con una persona, y muchas veces nos olvidamos tan rápido de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Tal vez hoy venimos y decimos, wow, estoy en un culto perfecto, me voy al culto, pero me voy a almorzar esto, aquello. Pero sin embargo, si Dios no nos hubiera rescatado, ¿dónde estuviéramos hoy? Y ese agradecimiento y ese arrepentimiento que hablaba Tami es el que nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a compartir lo que Dios hizo con nosotros, de lo que Dios puede hacer en la gente. Porque estábamos ayer tan lejos que no había señal, y el carpintero me decía, acá lo único que sirve este lugar es para que vengan, te secuestro, y nadie se va a dar cuenta porque ni señal hay, nadie llega hasta acá. Pero sin embargo el Señor, a través de una circunstancia, de una camioneta trancada, el Señor llegó a ese lugar. El carpintero le entregó su vida. Otro señor que nos iba a prestar el tractor para sacar la camioneta le entregó su vida a Cristo. Y yo le decía, wow, qué tremendo es el Señor. Y se me viene a la mente el pasaje de los 10 leprosos, donde fueron sanados y solamente uno volvió. Y muchas veces nosotros nos comportamos como esos 9 que viven una vida con el milagro recibido, pero se olvida de lo que Dios hizo. Así que cada uno de nosotros, que podamos hacer realmente día a día
Como ese corazón de David en el Salmo 51, que del versículo 1 al 12 él se arrepiente. Y en el versículo dice, entonces yo proclamaré tu justicia, los pecadores se volverán a ti. Mis hermanos, es tiempo que podamos levantarnos realmente a poder predicar de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. No necesitamos de teología, no necesitamos, obviamente que está bueno que aprendamos, que crezcamos en eso, pero mucha gente dice, no estoy preparado, tengo miedo, tengo vergüenza. Pero el Espíritu Santo te empodera para que puedas hacer, porque como decía Tami, todo es de Él y todo es para Él. Todo lo que hoy, así como decía ella, puede ver en mi vida es solamente gracia y misericordia de Dios. Nada de mérito, todo de Él. Y para Él sea toda la gloria. Amén. Aplaudirle fuerte a Jesús por lo que Dios hizo con tu vida. Y si yo le llamo acá a cada uno, vamos a llorar todo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo otro testimonio de Derly y Adri. Show era cuando ellos se convirtieron. El show, pero ese tengo que hacer un culto aparte para que ellos vengan a hacer el show acá y les cuenten cómo fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y si yo te digo a vos, yo sé que vos tuviste un encuentro con Cristo y hoy el Señor va a impartirte algo poderoso para que vos puedas predicar con poder. Miren lo que dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Y yo quiero que esto tengas en cuenta, que tu testimonio realmente va a demostrar de que Cristo es real. Dice, ¿no sabéis? Lee bien esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Aleluya. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si podés poner otra vez el 9. ¿Saben esta palabra? Más erais. ¿Sabes qué es el Evangelio? Lo que dice Pablo. Yo no tengo vergüenza de decir lo que era. La gente va a decir, ¿qué es lo que ese? Era un ladrón. ¿Qué es ese que era un borracho? ¿Me va a querer venir a predicar a mí? ¿Qué es esa chica que era prostituta? ¿Va a querer predicarme a mí? Estuve hablando esta semana con una chica. Y yo le dije, ¿sabes qué? El tema contigo es esto. No tenés que tener vergüenza de lo que te dicen, porque vos eras, pero ya no sos. Decí conmigo, yo era. Hace tu mano, pone tu dedo así. Decí, era. Y si el enemigo te quiere acusar, le vas a decir, sí, era. Era fornicaria. Era idólatra. Era adúltera. Era. Algunos pueden decir, verá, yo era afeminado. Yo era, siguiente, yo era ladrón. Ese es tu testimonio, mi querido hermano y hermana. Cuando vas a presentar el Evangelio, ¿cómo se presenta? ¿Sabes? Yo era, pero Cristo se reveló a mí. No vino de hombre, no vino porque alguien me quiso explicar. Pablo decía, Cristo se reveló a mí y yo me fui a Arabia. No me fui en Jerusalén. No me fui con los apóstoles. Yo no estuve con ellos. Estuve 15 días con Pedro. Después de 3 años me fui. 15 días estuve con Pedro. Y después me fui a estar un rato con el hermano del Señor Jacobo. Pero después con ninguno.
Dios le llevó a Arabia, en otro lado, y usted le llevó el Señor. ¿Por qué les parece que Dios le llevó a él a Arabia? ¿Por qué el Señor no le llevó a su casa? ¿Por qué se fue a otro lado? Porque su evangelio no proviene de hombres. ¿Saben qué habrá hecho este hombre? Ah, no. Acá vos no vas a... Esa pastora Lea no me va a convencer a mí. No, es la pastora Lea la que me va a convencer. Yo me voy a encerrar. Y voy a orar. Y voy a leer la palabra. Y nadie me va a engañar. No es que alguien me dijo o tal fulano me dijo, señores, dejemos la tontería. Vez pasada escuché a un pastor. Ay, no, esas cosas, yo así cuando escucho, digo, escuché a un pastor y dijo, así como decía mi amado pastor, tal fulano, que nosotros somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y yo así, ¿cómo dijo tu pastor? ¿Quién? ¿Dónde está eso, mi hermano? Así como dijo mi pastor tal fulano, aquel que siembra va a cosechar. ¿Cómo dijo quién? No quiero irte a escuchar de ustedes que digan, así como dice la pastora Lea, como dice la palabra. La palabra, porque el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Cristo. No es nombre de una persona alguna. Dejemos de idolatrar a la gente. Dejemos de ser religiosos. Antes, cuando éramos religiosos, nomás éramos pa' ije ima. Ahora nosotros hemos dejado eso. Nos hemos convertido a nuestro Señor Jesucristo. No, yo no recibí de ningún hombre. Me fui a Arabia, ni siquiera estuve con los apóstoles. Yo recibí de Dios. Y sabes que sí, yo era perseguidor de la iglesia. Yo era el que asolaba la iglesia, teniendo más celos que cualquiera de ustedes. Pero por su gracia, Dios me transformó. El verdadero evangelio produce cambios. El ministerio, y punto número 3. El verdadero evangelio es dado por Dios. Es dado por Dios. Y miren lo que dice 1 de Timoteo 1, 13 al 17. 1 de Timoteo 1, 13 al 17. Lean bien esto conmigo. Y con esto terminamos. Lean bien conmigo, por favor. Este es el verdadero evangelio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Decí conmigo, éramos ignorantes e incrédulos. Dejemos la ignorancia, mis queridos hermanos. Dejemos la ignorancia. Porque por ignorantes muchas veces la muerte nos abraza. Miren lo que dice el siguiente, 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Decí conmigo, toda la gloria no es para hombre, no es para nadie, es para Cristo. Y cada vez que compartas el evangelio, vas a decir, toda la gloria es para mi Señor. Y si alguien quiere venir a engañarte, nadie va a poder engañarte. Porque vos le vas a decir, yo no sé lo que vos crees, pero una cosa sí sé, que yo era antes y ahora ya no soy. Que alguien me cambió la vida y ese es el único Jesucristo. Y no hay otro que pueda cambiarme la vida. Explícame entonces lo que Cristo hizo conmigo. Cristo me cambió. No puede venir ateo, no puede venir nadie a refutarte lo que Jesucristo hizo contigo. Levántate ahí donde estás.